Oye, ¿qué hay que hablar de...? ¡Espérate! Todavía no acabamos el video anterior. No me andes contando chismes nuevos. ¿Qué onda? Yo sigo siendo el mismo que había sido la vez pasada y que ya no me acuerdo cómo me llamaba, pero lo que sí me acuerdo es que sí me llamaba Hugo. Eso sí. Bueno, pues nos habíamos quedado en la primera parte de estos términos inútiles de la arquitectura. Inútil que sí, ya lo habíamos visto el video pasado. Yo te diría, date una vuelta por el video pasado y ve los primeros términos que habíamos dejado por ahí pendientes, porque nos habíamos quedado en este otro, que a lo mejor me aviento el dibujito otra vez. Old Mexico. I walked alone Bueno, pues vamos a rematar este tema del asunto de la arquitectura en la antigua Grecia y Roma, porque ya se está haciendo muy larga la mención de estos señores. Vamos a ver esto de los órdenes. Los órdenes, oígame usted, los órdenes. Bueno, a ver. Esto que estamos viendo acá es como un corte por fachada, que ahora que lo pienso, eso no hemos hablado nunca, que es verdad. Bueno, pues imagínate que estás viendo de frente a la fachada, ¿no? Haces como que de cuenta que aparte de la fachada no hay nada más. Está solo la fachada, así, flotando solita. Luego, a esa fachada como que le das vuelta y le haces un corte o una rebanada o una sección, que de eso sí ya habíamos hablado ya en este otro video que te pongo acá. Pero bueno, en el corte lo haces en alguna parte que te interese ver cómo se construyó, pues porque sobre todo se trata de ver el detalle, pues para eso son. Bueno, entonces así está esto de acá, ¿no? Porque de ver todo el edificio igual y lo veríamos como que todo repetido, igual y grandote, pero no, nosotros nos queremos enfocar solo en esta parte de acá, porque aquí se ve bien cómo se componía cada uno de estos diferentes órdenes, que para aquel entonces eran los estilos, ¿eh? ¡La mamada! No había más. Se habían dado principalmente a manera de una evolución estilística a lo largo del tiempo, pero eso sí, o seguías uno o seguías el otro. Pero si lo seguías bien, ¿eh? ¿Qué es eso de andar combinando cosas? ¿Y que fuéramos mexicanos? Bueno, pues en todos estos órdenes están presentes las mismas partes. No más que tienen diferentes elementos, pues. Y bueno, la idea era ordenar la representación estilística. Y por supuesto que nunca es cierto eso de que siempre es una sola. Siempre empiezan a haber combinaciones y bueno, pues alguien lo glosa o lo relata de tal forma en que le pone sus normativas específicas, ¿no? De ahí el asunto del orden. Pero bueno, la cosa es que en estos elementos podemos encontrar, en la mayor parte por lo menos, la parte de hasta arriba, desde luego, que es la cubierta, porque todo esto tiene que ver con cargar una cubierta, ¿no? Le sigue esta sección del entablamento, la de en medio, pues, que es propiamente la columna o la columnata, llamada por los griegos el perístilo. La parte de abajo es el pedestal, luego algunos le dicen basamento, pero bueno, en fin. Y finalmente, ya en contacto con el terreno y haciendo las veces de un realce sobre el mismo, está la plataforma
o crepis. Las diferencias vienen acá porque entre más viejito el estilo, más sencillo. Así, el estilo dórico ni basa tiene. La columna parte directito de la plataforma, pero tanto el jónico y el corintio sí tienen. Y así podemos ver que esa basa se compone pues de los toros, que son esas partes gordas, las escocias, que son como esas partes cóncavas, y los listeles, que son las rectas, ¿no? También está, por lo menos en el jónico, el plinto, que es como ese dado de arranque, porque en el corintio pues es otro toro, ¿no? ¿Ves? Ya pasando a la parte de la columna, a lo largo de estas, pues la parte que es la columna, pues se llama fuste, ¿no? Y el remate de hasta arriba se llama capitel. La verdad es que estos términos no son tan inútiles, ¿no? Porque siguen existiendo los elementos que se llaman así, pero es que la verdad ya casi nadie los usa. Aunque deberían, ¿eh? Será luego igual por pura ignorancia léxica. Pero bueno, el asunto es que en todos estos órdenes los fustes de las columnas son estriados o rayados, pues, y así se llaman estas cosas, ¿no? Estrías. Que sí entiendes más o menos la similitud con los términos que conocemos, ¿no? Las estrías. Bueno, en fin, si acaso la diferencia entre órdenes era que mientras en el dórico estas estrías son con el ángulo así como filosillo, en las otras el ángulo viene rematado, ¿no? No que nadie se fuera a cortar, ¿no? Si es pura piedra, pero es más bien para darle la elegancia, ¿no? La elegancia, la de Francia, ¿no? O bueno, la elegancia, la de Grecia. Bueno, pues el capitel es donde la cosa se pone bonita, porque en el dórico está compuesto por un listel, un ábaco, un equino, unas armillas o anillos, el collarino, la apófisis y el baquetón o el astrágalo. Pero en el jónico tiene estas cosas que se llaman volutas y estas otras que se llaman ovas y su ábaco de remate, ¿no? Ah, sí. Y también el astrágalo, que también lo tiene el corintio, por supuesto. Pues finalmente es la parte donde rematan las estrías, ¿no? Y arranca el capitel. Pero el corintio tiene esta parte que se llama rosa, los caulículos o volutas, los puros caulículos, y las hojas labradas de acanto, ¿no? Que es lo más importante, lo que distingue este orden en particular, rematando con un listel o apófisis, ¿no? Ya habíamos visto. Arriba de estos capiteles, dentro del entablamento, está la parte del arquitrabe y del friso. El arquitrabe no tiene grandes diferencias, si acaso que en el dórico es sencillo y en el jónico y corintio tienen unas platabandas, ¿no? Pero en el friso se da el detalle de distinción, porque en el dórico aparecen las gotas, la régula o filete, la tenia, las metopas, que a veces contaban con algún relieve, los triglifos, el mútulo y la cornisa, que contaba a su vez con un alero o goterón, y el cimacio. La diferencia con el jónico y el corintio es que no tienen tantos elementos, si acaso se trata de frisos corridos con algún relieve en el jónico y estos dentículos como remate contra la cornisa. Y en el corintio la aparición a veces de estos bucráneos, pero a veces, ¿eh? En la cubierta todos tienen esta parte que es la cima, y bueno, el frontón, por supuesto. Si acaso cada uno remata los escurrimientos con detalles particulares, pues en el dórico remata con alguna gárgola, mientras que en el jónico y el corintio rematan con alguna de estas acróteras de formas diferentes. Y se me olvidó decir que esta parte de arriba en la plataforma se llama estilobato y los dos escaloncillos de hasta abajo se llaman estereobato. ¿Y de qué nos sirven estos nombrecillos? De pinches nada. Porque ya nadie hace estas cosas. Y además es más fácil luego reconocer estas partes con otros nombres más comunes, ¿no? Como escaloncitos. No, el otro. Más arribita, ándale ese mero. Nunca jamás en mi vida me he visto en la necesidad de decir, lo pones por ahí en el estilobato, si eres tan amable. Y de ahí, ya se dieron cuenta y ya no lo volvieron a hacer. Pues no.
Ein interessantes Festival, ein interessanter Song, das haben uns schon ausgebracht, denn auch Sänger-Songs bei schreiben. Porque todavía hay por lo menos otros 3 órdenes reconocidos, pero ya más utilizados dentro de la arquitectura romana, que son el dórico romano, que sí tenía basa, el toscano y el compuesto. Ya si tienes dudas, siempre podrás darle su vueltecilla a Vitruvio, que lo que es yo me da la hueva. Con leerlo una vez es más que suficiente. Diríamos hasta un poquitín excesivo. Pero ya, ¿no? Con eso ya sabemos todo de capiteles y órdenes, ¿no? Pues no. Old Mexico. I walked alone with a young man. Porque qué ganas de andar circunscribiendo todo a la visión eurocéntrica. Porque en Egipto estaban ya estos capiteles protodóricos, palmiforme, campaniforme, lotiforme o siríaco, atórico y compuesto. Pero en Persia estaban estos otros capiteles de acá, y en las culturas musulmanas estaban los estilos califal, tuluní, de taifas y nazarí. Y la cosa no se detuvo allí, pues también están estos otros bizantinos, los románicos geométricos e historiados, los góticos y los renacentistas. Ya luego vienen otros tantos medio variopintos con aquello de la modernidad y la contemporaneidad, pero ya no siguiendo exactamente un orden o un estilo, que eso ya quedó requete atrás, ¿no? Ya nos fuimos dando cuenta que la pureza está en la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla. De acá damos un brinco bien dado a estos términos asociados con los elementos que componen los templos religiosos. Y no nos fuimos con las construcciones civiles de las culturas grecorromanas, pues porque acá habría que mencionar los teatros y los estadios, y las ágoras, palacios de gobierno, y pues todas esas cosas están ahí todavía, ¿no? Diferentes, por supuesto, pero sus elementos se siguen llamando igual, pues porque sí, son lo mismo, no más que con formitas diferentes. Pero en los templos religiosos, ¿vieras cómo ha cambiado la cosa? Bueno, pues para empezar, están estas diversas formas de arcos que daban resolución a los grandes claros o luces, que ya lo habíamos visto en algún otro video, que este tipo de edificaciones, por supuesto, requerían. Y acá tenemos este arco de medio punto que tiene esta parte interna que se llama intrados y la externa que se llama, ¿a que no sabes? Pues sí, extrados, mientras que la parte metida en el muro se llama
otras dos y se componen de diversas dovelas, ¿no?, que parten de una imposta que apoya la primera de estas y se llama salmer, para rematar con la pieza final situada al centro de ambos arranques o curvaturas y que se llama clave. Ya cuando se les hizo medio aburrida la forma, cuando tenían una sola rosca, pues le pusieron varias roscas para hacer estas arquivoltas, cerrando el arco con un tímpano sostenido sobre un dintel, ¿no? Pero pues igual, eventualmente, es que aburrido, ¿no? Así es que a ver si le damos formita echándolo un poquito más para arriba, un poquitín nomás para hacer este arco aperaltado o realzado, o qué sé yo, hacemos un arco rebajado o de herradura o agrelado, ojival o apuntado, carpanel o rampante o por tranquilo, que estos realmente se usaban principalmente en las escaleras, ¿no? Y también tenemos en aquellos tipos de edificios religiosos, por supuesto, estas cúpulas que pueden tener o no un tambor, una linternilla o un lucernario, y las pechinas, que eran estos elementos que surgían al encontrarse estas cúpulas con las diferentes bóvedas que podían ser de cañón corrido, anular, semiesférica, vaida o vaida, de arista, avenerada, esquifada, de crucería o de lunetos, dependiendo de cómo se encontraban con otras bóvedas, que eso se fue complicando un poco con el paso de estos templos desde el paleocristiano hasta los barrocos, que no son tan comunes por acá, ¿no? Schreiben, schon erst auf unsere drei ständig waren, Ladensänger und versuchte auch als 17 auf 15. Song lernte er dann, Song 51, Old Mexico. I walked alone. Y bueno, a ver, calma, no te tomes como que así eran todos los templos. Nomás es un pequeño ejemplo de las diferentes configuraciones que tenía cada uno de acuerdo al momento histórico. Así es como tenemos para un templo paleocristiano algo como con estas cosas, ya si ese templo era parte de todo un conjunto más perteneciente a las funciones del monasterio, tenía cosas como estas. Si el templo era románico, era más parecido a esto, y si era gótico, tenía ya otros elementos. Y más tarde pasó por formas como estas durante el Renacimiento, y en el Barroco se transformó más o menos así. Te darás cuenta que ya ahí la cosa iba más alrededor de la creatividad del propio artesano. Lo que, por cierto, la transformación de la manera de ver a un arquitecto como un artesano a ser visto como un artista se dio más o menos por aquellos tiempos, ¿eh? Y olvidémonos de si los templos tenían forma en planta de cruz griega o de cruz latina, o que si era usado el círculo o la elipse como formatos compositivos, porque eso sería meternos en la historia, que no es el caso. La parte importante acá es que dependiendo del momento histórico tenían diferentes elementos, aunque muchos de ellos se repetían, como es por supuesto el caso del altar, a veces llamado ara, el ábside, el crucero, las naves, y en estas la nave principal y las naves laterales, el transepto, el nárdex y el atrio. En el caso del monasterio están también el claustro, el lavatorio, el refectorio, la sala capitular y la sala de los monjes. Y bueno, también se organizaban las naves de formas distintas, ¿no? Pues se disponía a manera de coros, el de conversos, el alto y el de los monjes. Y mira, así como que esas columnas pues no eran tan estorbosas, ¿verdad? Bueno, el asunto es que con nuevas configuraciones se presentan nuevos elementos, como el deambulatorio, las capillas radiantes o absidolios, las torres. Híjoles, que yo creo que aquí va a ser más fácil verlo en este dibujillo. Interessanter Song, dann was
Old Mexico. I walked alone with a young man. Ahora sí, decía yo, las torres o campanarios, las ojivas, los triforios, las columnas fasciculadas, los rosetones, los contrafuertes, los pináculos, los arbotantes, la espadaña, que aquí podrían ser estos, ¿no? Aunque realmente las espadañas contienen a los campanarios en iglesias de menores dimensiones e importancia. La aguja, pues, y las bóvedas de crucería. Ya nomás para no hacer lo mismo que hemos estado haciendo por siglos de historia en la arquitectura y que acá, por mucho que lo intentamos, tampoco hemos podido abstraernos, vamos a contrastar estos elementos con los que se presentan tradicionalmente en las mezquitas, templos de otras vertientes ideológicas, ¿no? En general, todas las mezquitas tienen estos elementos que son sus naves, en este caso con unas arcadas que son verdaderamente impresionantes, ¿eh? El mihrab, que es un sitio que hace referencia a la Meca, algo así como su entrada, ¿no? Y que está ubicada en el Qibla, que es el muro hacia el cual se dirigen las oraciones, orientado también hacia la Meca, por supuesto. También están los minaretes, que son estas torres desde las cuales se llama oración, aunque acá igual y está sustituido por esta torre del alminar, y convencionalmente también se articulan con un espacio abierto, un patio porticado y su respectiva fuentecita. Y bueno, claro, casi todos estos elementos en los diferentes templos religiosos pues siguen estando presentes, aunque la mayoría han desaparecido, por lo menos en la forma en la que tenían cuando dieron origen a estos términos. Pero los más importantes se mantienen, básicamente. Justo esto mismo pasa con una configuración tan sencilla como una mezquita, ¿no? Pues aunque cambien de forma, los elementos y sus funciones y por tanto los nombres que adquieren siguen estando presentes. Y entonces dirás tú, ¿por qué los incluyes dentro de un video que se llama Términos inútiles de arquitectura? Pues, no sé. ¿Tienes pensado hacer una catedral o una mezquita próximamente? Así es que nada, hasta acá con los términos inútiles de la arquitectura. Sí, inútiles, dije inútiles. Bueno, ¿qué te parece si te gustó el video? Dale like. Y si no te gustó el video, dale 2 veces like. O, eso sí, llámale a alguien más para tener una segunda opinión, comparte este video y entonces ya platican entre ustedes si es un buen video o no, porque no te quedes nada más con lo que piensas tú. Por Dios, qué aburrido. Comparte este video, por favor. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y dile a quien le recomiendes este video que se suscriba también. Y ¿qué más? Comenta. Me interesaría saber si hay algunos otros términos que te gustaría que viéramos, a lo mejor un poco históricos o que profundizáramos en alguno en particular. No vería yo por qué, pero bueno, si quieres, pues, con gusto, voy a leer los comentarios como siempre y a todos los contestaré y entonces ahí platicamos, ¿no? Y algo se me olvida siempre, como que tengo la idea. ¡Ah, sí, la pinche campanita! Entonces, por favor, activa la campanita porque no se quede montres. Pero, mientras tanto, me hago otro cafecito y nos vemos en el próximo cafecito. Bye.